tardes, soy la última, espero que tengáis paciencia para oírme. Me retiro, ¿no? Bueno, pues estoy aquí para contaros un poco, mi nombre es Rocío Fernández Zamudio, estoy aquí para contaros un poco la presencia de Azolla en Doñana, el porqué y bueno, un poco cómo funciona esta especie en el espacio protegido de Doñana, ¿no? La especie aparece en torno al 2001, ya son más de 10 años de su presencia en Doñana, y podemos decir que después de la invasión del cangrejo rojo es la invasión biológica más importante que ha sufrido Doñana, ¿no? Bueno, aquí un poco para ubicar a la especie procede de ecosistemas permanentes de Centroamérica, llega a Europa en torno al siglo XIX, y es conveniente precisar, porque es bastante importante tenerlo en cuenta, su relación directa con determinados cultivos, como es el caso del arroz, muy extendido en países asiáticos, también en otros lugares del mundo donde se cultiva arroz, pero bueno, en Asia ha sido bastante utilizada como fertilizante natural por la posibilidad de fijar nitrógeno atmosférico gracias a una relación simbiótica que le es muy beneficiosa con la avena. Esto hace, bueno, pues que precisamente por esa relación simbiótica tenga una alta capacidad para fijar nitrógeno, prácticamente tiene unas tasas de fijación de nitrógeno de las más altas de la naturaleza, es unido a un sistema de reproducción clonal bastante eficiente y además una alta producción de biomasa en ecosistemas que les sean favorables, sobre todo en medios eutrofizados, hace que sea una especie que va a funcionar muy bien como especie invasora en ecosistemas que le beneficien, ¿no? Pero debemos de situarnos un poco. La palabra Azolla propiamente nos dice, significa muerte por sequía, ¿no? Entonces debemos de situar o debemos de plantearnos cómo es capaz de sobrevivir esta especie en un medio temporal como es la marisma de Doñana. Como la vemos año tras año colonizar este humedal temporal y cohabitar con las especies autóctonas. Bueno, aquí os presento un poco el ciclo de vida de la especie porque imagino que habrá gente que no esté muy familiarizado con ella. El esporofito, que es la estructura que conocemos, que vemos siempre, tiene una alta capacidad de reproducción vegetativa por fragmentación de sus frondes. Es quizás una de las ventajas más importantes de la especie, pero en el caso concreto de Doñana, que es un humedal temporal, es muy importante el hecho de que se reproduzca sexualmente mediante la producción de esporocarpos, que van a ser los que construyan un banco de esporas en el sedimento que va a ser fundamental para que la invasión sea recurrente año tras año. Yo voy a intentar hacer un pasaje, vamos a intentar pasar por determinados momentos a lo largo de un ciclo hidrológico, de un ciclo de inundación de la marisma, y vamos a ver cómo Azolla está presente y de qué manera se hace presente en esta marisma, ¿no? Con el inicio de las lluvias en otoño, la marisma se presenta como un sistema recién inundado, con una inundación muy precoz, muy recién llegada, y esos esporocarpos de Azolla presentes en ese banco de esporas comienzan a germinar y comienzan a crear estas plantulitas que serán el inicio de esa invasión, ¿no? En condiciones controladas nosotros hemos estimado que, bueno, y en condiciones controladas y que le son favorables, Azolla es capaz de germinar en un 40%. Pero en el caso de Doñana existen determinados factores que van a ser determinantes para que exista una mayor o una menor capacidad germinativa por parte de ese banco de esporas. Por un lado, pues el hecho de la salinidad, o sea, tenemos un gradiente de salinidad a lo largo de la marisma y eso está influyendo en cómo esas esporas son capaces de germinar. Podemos decir que, bueno, existe un pico en torno a los 2000, lo he puesto en valores de conductividad, pero altas salinidades no favorecen esa capacidad germinativa de la especie. Por otro lado, otro factor muy importante en Doñana, como es la cantidad de nutrientes disponibles. Hablamos de fósforo, puesto que, como hemos comentado, el nitrógeno para la especie no es ningún problema, para la especie
mediante la fijación atmosférica lo tiene completamente solventado, ¿no? Y es el fósforo el que actúa como nutriente limitante. El efecto neto también es un efecto neto negativo, pero sí que existen algunos valores en donde, bueno, pues con valores muy bajos y con valores muy altos, pues la germinación no funciona demasiado bien. Y por último, también el efecto de la sequía. La marisma de Doñana se seca recurrentemente cada verano, pero también, y después lo veremos, y bueno, y todos lo sabemos, existen periodos secos en donde la marisma puede pasar o puede permanecer seca más de un año. Eso también va a ser fundamental para determinar si la azola germina después de esos periodos largos de sequía, y nuestros resultados pues lo que demuestran es que ese poder germinativo de ese banco de esporas se ve reducido en torno a la mitad. Este sería el primer paso. Cuando llegamos al invierno, la marisma está plenamente inundada, tenemos unas condiciones que en cuanto a cantidad de agua son favorables, pero no así las condiciones de los diferentes ambientes que en la marisma se encuentran. ¿Dónde aparece azola y por qué aparece azola? ¿Qué es lo que le favorece? Volvemos otra vez a, en nuestro caso, lo que hicimos fue comparar ambientes en donde azola sí se desarrollaba plenamente con respecto a otros, y lo que vemos es que de nuevo los valores de salinidad determinan su presencia, su capacidad de reproducción vegetativa, que va a ser lo que va a hacer a partir de ahora, reproducirse, generar una gran cantidad de clones para poder extenderse y cubrir amplias superficies en la marisma, ¿no? Igualmente el fósforo va a ser elemento fundamental para poder desarrollarse en la marisma, y como consecuencia lo que nos vamos a encontrar es un denso tapete de azola, que lo que nos va a provocar es un ambiente anóxico en donde pues, la cantidad de macrófitos sumergidos va a decrecer, va a ser prácticamente inexistente. No olvidemos que bueno, son los productores primarios y base de la cadena trófica del ecosistema marismeño. Cuando llegamos a una marisma en flor, todas las especies autóctonas están en flor, en una primavera, incluso bueno, una primavera en la marisma, todos la conocemos, ¿no? La castañuela en flor, los ranúnculos, azola también comienza a florecer, entre comillas, lo que produce es esporas, ¿no? Aquí lo que os presento es un poco los resultados en donde se ve que bueno, la producción de esporocarpo está directamente relacionada y positivamente relacionada con la cantidad de biomasa presente en los enclaves en donde se realizó el estudio. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que en aquellos lugares en donde se favorece una mayor proporción de biomasa, se está favoreciendo a su vez una mayor cantidad de esporocarpos producidos, y por tanto se está generando un bucle positivo que lo único que hace es afianzar aún más ese banco de esporas que, como hemos dicho, es clave para la persistencia de la especie en la marisma. En otro orden de cosas, bueno, en torno a lo mismo, pero os quiero presentar un poco la teledetección como una herramienta muy útil para trabajar en el espacio de Doñana, en el espacio marisma de Doñana, bueno, pues por lo que todos conocemos, difícil acceso, todos los que hemos trabajado allí conocemos toda una serie de dificultades inherentes a la propia marisma, y bueno, pues un poco os quería contar en el ámbito de la teledetección. Sí que ha habido varios proyectos que han tenido como objetivos específicos también trasladarlo a la azola, ¿no? buscar objetivos relacionados con la azola. Son una serie de proyectos liderados por Javier Bustamante, y en donde bueno, pues se ha hecho un esfuerzo bastante importante para poder recopilar datos de presencia de azola mediante transectos a pie, transectos a caballo, que han servido y siguen sirviendo para la generación de diferentes productos. Bueno, aquí lo que os presento es una gráfica en donde lo que he querido representar es la diferencia o las precipitaciones estacionales desde el inicio de la invasión, que lo situamos en el año 2000, el 2001, hasta la actualidad. Como veis, y bueno, como todos sabemos, la variabilidad de precipitación es muy grande, ¿no?, en Doñana, y lo que yo os quería comentar en este sentido es lo que he intentado es relacionarla con diferentes cartografías de azola generadas por el LAS, partiendo de Landsat, y con esos datos que os he comentado de esfuerzo de muestreo realizado en el seno de estos proyectos. Y bueno,
Primero, por ejemplo, aquí tenemos el año 2004, que vemos que es un año de precipitaciones por encima de la media, y lo que observamos es que en ese caso Azola se desarrolló de una manera bastante generalizada en toda la marisma. Os señalo otro año a modo de ejemplo, fue el año 2010, por ejemplo, en donde también con una precipitación bastante abundante, sin embargo, la abundancia de Azola no es tan evidente, es más, fue bastante escasa. Eso implica y se explica porque en este año en concreto hubo precipitaciones muy torrenciales, o sea, hubo una gran cantidad de precipitación en pocos tiempos, incluso 200 litros en un solo mes. Eso favoreció el lavado, o lo que produjo es el lavado, alto grado de turbidez en la marisma, y provocó, bueno, pues que las condiciones no fueran favorables para su desarrollo. Si nos centramos en estos 3 años en concreto, únicamente lo que también os quería enseñar, de nuevo relacionándolo con las cartografías de Azola, el año 2007, en donde lo que vemos es que siendo un año pues también de precipitaciones por encima de la media, un amplio desarrollo de Azola, en contraste con el año 2008, en donde vemos que la precipitación, que no fue homogénea a lo largo de todo el año, pues lo que produjo, sobre todo una precipitación bastante escasa a lo largo del invierno, no favoreció la presencia, el desarrollo de Azola, y únicamente lo vamos a encontrar pues en puntos muy concretos de mayor permanencia quizás de agua, pues como puede ser la Vera, ¿no? Este es un ejemplo en donde se ve que no solo es la cantidad de precipitación la que determina la presencia de Azola, sino también el cómo esa precipitación se desarrolla a lo largo del ciclo hidrológico. Siguiendo un poco con esto, y ya voy a terminar, aquí os enseño otra imagen que está, bueno, tenemos una imagen Landsat por debajo, hemos metido la máscara de inundación del periodo 1975-2011, que hay un póster sobre esto donde se desarrolla toda la metodología de Ricardo Díaz y de Las, y hemos hecho el sumatorio de todas las cartografías de Azola, y lo único que os quería hacer ver, que no sé si se ve muy bien desde allí, es que hay una zona más oscura, de un color más intenso, en donde son los puntos en donde Azola siempre apareció a lo largo de todos estos años, podemos considerarlos focos de invasión, y después el color un poco más tenue es aquellas zonas que han sido más frecuentemente invadidas, ¿no? Bueno, ya un poco resumiendo, porque no hay mucho tiempo para más, pues comentaros que, bueno, como conclusiones y propuestas de gestión en general, está demostrado que el control directo por extracción manual o incluso el biológico a través del curculiónido, del escarabajo acuático, que es predador natural de Azola y que está presente en Doñana, es inútil. Lo que debemos plantearnos es el que, bueno, la invasión ya es un hecho y la invasión no va a desaparecer, ¿no? Pero sí que podemos intentar plantearnos poder gestionarla lo mejor posible y controlarla lo mejor posible indirectamente mediante el control adecuado de los inputs que entran en el parque, ¿no? Nos favorece eutrofización artificial, y además esto debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones que tengan que ver con agricultura, ganadería, en el parque y en su entorno. Y por supuesto, y creo que es una cosa que, bueno, es una proposición, debe existir un seguimiento de la invasión mediante teledetección, porque hemos visto y se sigue constatando mediante la generación de diferentes productos que es una herramienta bastante útil, y se asocia, bueno, pues una propuesta de protocolo de seguimiento a largo plazo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, y nada, estos son los proyectos de donde proceden todos estos datos. Una preguntilla corta antes de terminar. ¿Crees que uno de los factores que pueden mejorar la situación del parque, de la marisma del parque, en cuanto a disminuir las condiciones favorables, puede ser la recuperación de una dinámica más natural con la exportación de nutrientes al estuario cuando se culmine, ¿no?, la apertura de la marisma hacia el estuario a través del actual dique de la montaña del río, cuando se finalice el proyecto Doñana 2005? Porque evidentemente ese año que has mencionado, el 2010, hubo una sobreinundación de 150 hectómetros sobre la capacidad natural. Es decir, si hablamos de fosfatos en agua, de fósforo en agua, hubo un lavado. Hubo un lavado intensísimo, o sea, de 250
que hubo en el máximo de inundación salieron 150 hacia el estuario, con un arrastre masivo precisamente de ese nutriente, ¿no? Que en otros años simplemente se queda en el sistema dentro del parque. Sí, efectivamente ese año ocurrió eso. Lo que pasa es que ese año lo que también ocurrió es que ese exceso hubo otras cosas que también influyeron negativamente sobre la marisma, exceso de lavado, aumento de turbidez, perdón, pero no sé yo, o sea, no sabría valorar de modo neutral solo con respecto a Zola, porque probablemente la apertura al estuario traiga consigo otras cosas que a lo mejor son beneficiosas para que Azola no aparezca, no digo que no, o sea, podría ser, pero y para el resto de vegetación autóctona que tenemos, eso también hay que planteárselo, ¿no? Porque cuando hablo de vegetación autóctona hablo sobre todo de macrófitos sumergidos, hablo de especies que son muy sensibles a cambios que vayan a venir del estuario. Sí, simplemente te recuerdo que el dique que ahora mismo separa la marisma del estuario lleva en situ 30 años, o sea que tiene aproximadamente 1700, 1800 años desde que se estabilizó el sistema, que ha estado abierto y las especies que forman la comunidad de plantas y de macrófitos acuáticos en la marisma han estado presentes en esas condiciones. O sea que... Claro, pero probablemente el río Guadalquivir no era en esos tiempos lo que es ahora, no lo sé, todo habría que evaluarlo en su justa medida, ¿no? Yo no soy capaz de evaluar si podría ser positivo o negativo, desde luego Azola, con esas condiciones de lavado, no se favorece el que Azola esté en... De todas maneras, recuerda que ha dicho esta mañana Antonio Rodríguez, o sea, la marisma es continental, es fluvial, y la influencia mareal, o sea, es decir, de entrada del río Guadalquivir hacia la marisma es muy limitada. O sea, fundamentalmente lo que está haciendo el dique es impedir la salida del exceso de agua. O sea, no es tanto el aporte que pueda meter el Guadalquivir en la marisma como al revés, como la salida del exceso que entra por otras fuentes, ¿no? De llamar en el futuro, actualmente erosiona el partido. Pero bueno, simplemente es un planteamiento. Mañana más.